La siguiente narración es un caso realmente escalofriante, el cual parecería de una película de Hollywood. Sin embargo, es un suceso real ocurrido en 1930 y el mismo que hasta el momento nadie ha resuelto. Es decir, hasta el día de hoy es un enigma lo que sucedió en un poblado ubicado a la orilla del lago Anjinuki, en Canadá. Los sucesos fueron encontrados por el señor José Lavelle en el mismo año, 1930. Era una época de invierno y, como ustedes saben, en esas zonas el invierno es muy cruel, ya que las temperaturas descienden demasiado y casi todo el día es obscuridad. Pues bien, José caminaba con su trineo sobre la nieve. Se sintió un poco cansado y decidió ir al poblado que estaba cerca del lago Anjinuki. Cuando ya estaba cerca, empezó a sentir un temor raro, una sensación de pavor y deseos de huir. Sin embargo, cuando ya estaba entrando al pueblo, le pareció raro que ningún perro ladraba. Algo había anormal. Llegó y no encontró persona alguna en las calles. El lugar estaba desolado. Las chimeneas que siempre estaban encendidas ahora no emitían humo alguno. Esa soledad lo llenó de miedo y angustia, por lo que empezó a gritar a ver si alguien contestaba. Pero fue en vano. Se introdujo en varias casas y negocios, pero estaban todos vacíos. Sin embargo, le extrañó que los rifles estaban adentro, al igual que las bolsas donde transportaban comida y sus materiales de viaje, pues ningún poblador saldría sin ellos. Siguió buscando y no encontró señal de persona alguna. Fue a la orilla del lago y ahí estaban sus kayaks y lanchas amarrados. Al parecer no habían salido del pueblo, pero ¿qué había sido de la gente? Hombres, mujeres y niños, junto con sus perros, habían desaparecido. Por último, caminó hacia otros lugares frecuentados por personas que conocía, ya que había estado en varias ocasiones en el poblado. Incluso tenía algunos amigos, pero no encontró a nadie y seguía siendo un temor lleno de escalofrío. Por último, decidió ir a buscar un lugar que le originaría la mayor sorpresa de su vida y el mayor pavor que jamás se imaginó. Cruzó una vereda en medio del solitario bosque para llegar al panteón del pueblo y al llegar miró atónito un hecho incomprensible. Todas las tumbas estaban abiertas de par en par. Se acercó hasta las mismas y mayor fue su sorpresa cuando vio que no estaban los muertos. Alguien se los había llevado. ¿A dónde? Nunca nadie lo supo. Tan pronto como pudo regresó al pueblo y usando el telégrafo envió un mensaje a la Real Policía Montada de Canadá, avisando de lo que veía. Enviaron a varios grupos de policías a investigar y debido a las condiciones climáticas tardaron varios días en llegar. Cuando hicieron su aparición en el desolado pueblo, comprobaron lo mismo que vio José. Empezó la búsqueda en los alrededores, pero lo único que encontraron fue algunos perros congelados. Estos grupos buscaron razón alguna en los poblados más cercanos, pero nadie sabía qué había pasado en aquel lugar. Se hizo una investigación a nivel federal, pero fue infructuosa. Hoy en día continúa como un enigma más de este mundo, el cual se une a una serie de casos por demás incomprensibles, pero que estamos expuestos a volver a sufrirlos. Varias teorías han nacido, pero ninguna tiene fundamento ni lógica. Hay quienes piensan que fue un ataque de ira, de coraje del demonio que quería almas, por lo que se llevó a vivos y muertos. Razón de que no se vio huella alguna de que hayan salido a pie o en algún transporte especial, ya que no es lógico. Otra de las teorías cuestiona sobre si sería un ovni,
quien se los hubiese llevado por los aires. Sin embargo, eran casi 2000 seres desaparecidos. ¿Sería posible? Yo soy el documentalista y esto fue El Pueblo Fantasma de Canadá.